NTN 24 está hoy también con José Daniel Ferrer, líder opositor cubano en el exilio. Se encuentra aquí en Washington, desde donde ha seguido con emoción la entrega del Premio Nobel de la Paz. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en la capital de Estados Unidos, con la entrevista. Roberto. Sí, ¿qué tal, compañeros? José Daniel Ferrer, una persona que conoce, que ha vivido en primera persona la lucha por la libertad y el precio tan alto que se llega a pagar cuando en países que están bajo una dictadura, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, hay personas como María Corina Machado, como él, que levantan la voz por la libertad y la democracia. Hoy nos atiende en este día tan especial desde Washington. Señor Ferrer, gracias por atender a NTN 24. Gracias a ustedes, siempre es un placer conversar con NTN 24. El placer es nuestro, créame. Y me decía que esta mañana usted venía en un vuelo hacia la capital de Estados Unidos, vi esa ceremonia. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? Sí, al salir del hotel lo primero que hice fue ver si a María Corina había llegado a Noruega, a Oslo. Vi que no había llegado, que se había retrasado su llegada, pero sí supe que va a llegar. Y es importante que llegue, pero tan importante como que llegue es que haya obtenido este muy merecido premio. Este es un premio de María Corina, que repito, bien lo merece, y de todos los cubanos que luchan por la libertad y la democracia para esa hermosa nación. Nos alegramos grandemente por ese premio y felicitamos a María Corina por la labor que viene haciendo para recuperar la libertad y la democracia para Venezuela. Hoy gana la democracia, ¿verdad?, con este galardón. Completamente. Totalmente seguros estamos de que esto es un muy importante paso para ese proceso que está precisamente en movimiento y que va a traer pronto la libertad a esa bella nación. Y seguramente también a Cuba esperemos que llegue. ¿Cómo ha recibido el pueblo cubano este galardón a María Corina? Los cubanos que amamos la libertad y la democracia y que queremos que Cuba se libere también, que somos mayoría, aunque muchos estén silenciados debido a la brutal represión del régimen comunista de La Habana, pues nos congratulamos con este merecido premio. Y sabemos que liberándose Venezuela, liberamos a Cuba de inmediato. Vamos detrás. Es necesario que así ocurra, porque de la misma manera que estas dictaduras se han estado apoyando mutuamente y que sin la intervención del castrocomunismo no hubiese sido posible la implantación de esa nefasta tiranía en Venezuela, de esa misma manera nuestros pueblos cada vez más unidos también nos vamos a apoyar unos a otros y vamos a obtener la libertad no solamente de Cuba, también de Nicaragua. Señor Ferrer, ¿qué siente usted al escuchar el discurso del presidente del Comité del Nobel cuando hacía entrega de ese premio, en este caso recogido por la hija de María Corina? Un discurso en el que ha condenado con firmeza, sin medias tintas, con determinación la dictadura venezolana. ¿Cree que hay un cambio de paradigma en Europa y que por fin países como Noruega, países europeos, entienden que no se puede dialogar, que ha llegado la hora de acabar con una dictadura cruel como la de Venezuela? Totalmente, estoy totalmente seguro de que las cosas se están moviendo y están cambiando. Hay mucho que hacer porque, por desgracia, todavía la Unión Europea mantiene políticas hacia regímenes como el de La Habana que facilitan las cosas a las tiranías, facilitan la represión de estos regímenes. No ayudan, no favorecen ni a los europeos, mucho menos a los cubanos o a los latinoamericanos en general, que de una u otra manera han sido víctimas de las nefastas, negativas políticas del régimen cubano hacia los pueblos de América Latina. Esto es muy importante porque en la medida en que comprendan que Occidente debe defenderse de estos regímenes, en la medida que sepan que tienen que actuar con claridad, con energía, deben de enfrentarlos enérgicamente, entonces van a ver que las cosas cambian. Estos regímenes no entienden de diálogos, estos regímenes no entienden de proyectos de conciliación, porque eso los hace sentirse más fuertes. Hay un viejo proverbio árabe que dice: cuando el rigor es necesario, la dulzura resulta fuera de lugar. Con la dulzura no te haces amigo de tu enemigo, solo hace que aumenten sus pretensiones. Y eso es lo que pasa con Nicolás Maduro, lo que pasa con Raúl Castro y Díaz-Canel, con los Ortega y con todos los tiranos. Cuando se les trata como iguales, pues ellos sienten que tienen la rienda, que tienen el control. Y no se les puede permitir a unos criminales tener el control, la rienda, cuando negocian, cuando tratan, cuando se relacionan con el mundo libre y democrático. Se acabó la dulzura, como dice ese proverbio árabe que usted menciona. Señor Ferrer, hablaba de la salida de María Corina Machado de Venezuela. Usted también tuvo que abandonar
abandonar Cuba, posiblemente en una situación similar, huyendo de un régimen que le vigilaba. Sabemos que ha salido del país en barco. ¿Cómo son ese tipo de salidas? ¿Cómo ustedes, los luchadores de la libertad, abandonan las dictaduras cuando son las personas más vigiladas? Es una decisión siempre muy dura. En mi caso salí desde una prisión, una terrible prisión en el oriente cubano, hacia el aeropuerto y del aeropuerto hasta Miami. Salí con muchísimo dolor en mi alma porque mi intención siempre fue mantenerme dentro de Cuba en la vanguardia siempre de la lucha por la democratización de mi patria. Pero tantos encierros, uno detrás de otro, neutralizaban mi humilde capacidad de organizar y motivar a mi pueblo a la lucha por la liberación, por la democratización de mi tierra, de mi patria. Y acá desde el exilio puedo trabajar con muchísima más efectividad. Y el trabajo precisamente consiste en que articulemos un sólido movimiento que nos permita regresar lo antes posible a Cuba, ya sea a una Cuba libre y democrática o para terminar de democratizarla. La intención es volver lo antes posible a nuestra tierra, porque hay que salvar a nuestra patria, a nuestra tierra, a nuestra nación y reconstruirla. Son demasiadas décadas de destrucción por culpa de un régimen criminal, del régimen comunista. Que así sea, que vuelvan en libertad. Por último, asiste usted hoy, acaba de terminar un desayuno aquí en la Embajada de República Checa con el embajador, un desayuno con motivo del Día de los Derechos Humanos, que es hoy, por cierto, qué fecha tan bonita, que le ha trasladado el embajador de este país. Sí, de hecho agradezco muchísimo la invitación de la Embajada Checa. Los checos siempre han sido muy buenos aliados del pueblo cubano, desde inicios de la democratización de Checoslovaquia primero, luego se dividieron ambas repúblicas, hemos tenido grandes aliados, grandes amigos en esa nación. Václav Havel, líder de ese proceso de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, siempre fue un gran amigo de la causa del pueblo cubano y a mí me toca muy de cerca porque su libro El poder de los sin poder fue uno de esos libros que marcó mi destino, fue uno de esos textos, o yo te diría que el texto que terminó decidiéndome a dedicarme por completo todas mis energías, mi vida por completo a la lucha por la democratización de Cuba. Hoy hemos hablado de la situación actual de Cuba y de todo lo que se puede hacer para acelerar el proceso de cambio, el proceso a favor de la libertad y la democracia en mi tierra. Y estamos seguros de que van a continuar acompañándonos y que van a hacer todo lo posible para que el resto de la Unión Europea termine comprendiendo de que la actual política, el acuerdo de diálogo político que tienen con el régimen cubano no es positivo, no es favorable, no los ayuda a ellos y mucho menos a nosotros los cubanos. Creo que fue muy buen encuentro y que va a dar pronto el resultado, va a dar buenos frutos. ¿Qué de resultados? Le pido ya para acabar que mirando a cámara se dirija usted a María Corina Machado y a través de NTN24 le lance su mensaje en este día. Que le apreciamos muchísimo, que valoramos grandemente su lucha. Sin duda, no es solo una heroína de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, es una heroína de todo nuestro continente, de todo nuestro hemisferio. Es un ejemplo para el planeta de lo que es consagrarse a la lucha por valores esenciales, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad y la democracia. Esperamos que pronto tengas a una Venezuela libre y democrática. Esperamos que pronto puedan reconstruir a Venezuela y que nos sigan manteniendo esa solidaridad que no dispensan hoy y que nos acompañen también en el proceso de liberación y democratización de Cuba. Felicitaciones por ese merecido premio. José Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Un placer, el placer siempre es mío. Que vuelva a una Cuba libre usted y María Corina a una Venezuela libre. Gracias, muchísimas gracias. Así va a ser y a NTN24 estamos seguros que lo vamos a tener con oficinas en Cuba, transmitiendo la verdad de nuestra isla, la verdad de nuestra patria. Que así sea. Muy amable. Porque hoy lo que tenemos es, aparte de los medios del régimen, el medio de Venezuela, también con el régimen que se llama Telesur, que por favor, qué manera de tergiversar y de mentir constantemente. Desde luego, gracias, señor Ferrer, muy amable. Las palabras en NTN24 de José Daniel Ferrer en un día tan importante donde, como ven, Washington mira a Cuba, mira a Venezuela y mira hoy a Oslo. Es todo por mi parte, compañeros. Roberto, gracias por este reporte, por esta entrevista. Buena tarde para ti, por supuesto.